planes luciferianos. Es el título del tema. Y vamos a buscar en el libro de Lucas, el capítulo 17. Lucas 17, del 26 al 30, nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Y termina el texto diciendo: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estos textos nos están diciendo a nosotros que estos días previos a la segunda venida de Jesús serán como en los días de Noé y también serán como en los días de Lot. Y ya nosotros sabemos cómo eran los días de Noé y cómo eran los días de Lot. Y hoy estamos percibiendo, somos testigos oculares de que nuestra sociedad está repitiendo la misma condición de los tiempos de Noé y la misma condición de los tiempos de Lot. Así que este tema lo he predicado varias veces, pero predicándolo en una iglesia, hace poquito, en la iglesia Filadelfia, el Distrito Paraíso, correcto, ese es el Distrito Paraíso, en la iglesia Filadelfia, tuve la oportunidad de predicarlo allí. Después que prediqué este tema, un hermano se me acercó y me dijo: hermano, ese tema es bastante interesante, yo quiero que usted se escuche este tema. Y me dio la referencia de un pastor y lo escuché, y tremendo. Entonces yo dije: este material me ayuda bastante, y bueno, pude hacer, gracias a Dios, una adición al tema que tenía, con varios conceptos interesantes que tiene este pastor. Y voy a compartir con ustedes en esta mañana algunas cosas interesantes que pude verificar allí. Quiero decirle, mis queridos hermanos, que estos planes que Satanás tiene para pervertir la sociedad de este tiempo son planes que vienen desde hace muchos años atrás, y que el contexto o el marco histórico es desde los tiempos de Noé hasta nuestros tiempos. Además de esto, en la elaboración de estos planes hay dos extremos bastante peligrosos, dos extremos bastante interesantes. ¿Y cuáles son esos dos extremos? Primero, tenemos el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 13, que es la implantación del nuevo orden mundial. Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. La implantación del nuevo orden mundial, donde finalmente se dará una ley que prohibirá la adoración en sábado, el día del Señor, y prolongará la ley dominical, la implantación del domingo como día de reposo. Ese es un extremo, que es un extremo religioso de la sociedad, pues implantará leyes religiosas, leyes sobre Dios, sobre la humanidad. Y el otro extremo está el libertinaje, que es el que habla Lucas 17, en los días de Noé y en los días de Lot. Ahora, nosotros estamos en medio de esos dos extremos. Es como si nos estuviesen haciendo el sándwich. Somos la materia central del sándwich. Allí, por un lado, nos oprimen leyes en contra de la libertad religiosa, y por otro lado tenemos el libertinaje que estamos nosotros viendo en estos tiempos. Ahora, estos planes que Satanás tienen un propósito. Tienen un propósito y lo vamos a mirar. Recuerden que este tema viene ya elaborado, estos planes luciferianos vienen elaborados desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Noé, imagínense ustedes allí. Y durante todo este tiempo, él está preparando el terreno para que esta sociedad se pervierta y esté como Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿quiénes forman parte de este proyecto, de estos planes? ¿Qué es lo que Satanás va a usar? ¿Qué es lo que Satanás va a usar para implantar estos planes? Bueno, uno de
Uno de los medios son las comunicaciones, o sea, los medios de comunicaciones, las redes sociales, que eso están, como diríamos, Satanás lo está usando de una manera impresionante para elaborar sus planes. Los medios de comunicaciones y las redes sociales. El otro es la contaminación ambiental. En lo que se refiere a la parte moral, a la parte espiritual y a la parte intelectual. Como diríamos, esa contaminación ambiental está aumentando cada día más y más. Y otro medio que Satanás va a usar para implantar sus planes es la alimentación. Ya hemos hablado sobre esto y tengo un compromiso con ustedes porque de esto vamos a hablar en un tema próximo, ¿no? Hoy vamos a elaborar o vamos a hablar algunos aspectos de la alimentación. Ahora, el propósito principal que Satanás tiene a través de estos planes luciferianos es llevar a la sociedad a una condición tal que se parezca o sea semejante a la de Sodoma y Gomorra. Estamos mirando nosotros que nuestra sociedad cada día está más parecida a la sociedad de Sodoma y Gomorra. Ese es el propósito que Satanás tiene con estos planes. Mis queridos, esto no es normal. Esto no es tampoco una condición natural de la sociedad. Detrás de esto hay una mente maestra llamada Lucifer, que es lo que está llevando, lo que está trabajando, lo que está elaborando para llevar nuestra sociedad a una condición tal parecida a la de Sodoma y Gomorra. Para que la sociedad llegue a ser como Sodoma, él está elaborando sus planes con tanto éxito, mis queridos, que hoy nosotros no podemos hacer nada para detener esto. Esto solamente lo detiene Dios. Y lo único que nosotros podemos hacer, ya el Señor lo ha dejado claro en su palabra. Tenemos que orar a Dios. Tenemos que llevar una vida contraria a lo que Satanás quiere para esta sociedad. Una condición, un estilo de vida que ya el Señor mostró y que a través de ese estilo de vida, a través de la forma en que vivimos, en que hablamos, en que nos vestimos, en que comemos, a través de ese estilo de vida, nosotros estamos ayudando a esta sociedad para que por lo menos algunas familias, por lo menos algunas personas puedan ser liberadas precisamente de esta condición. Ahora, lo principal que Satanás está atacando con estos planes luciferianos es la familia. Y ya nosotros sabemos eso, ¿verdad? Vamos a buscar en el libro de Génesis, el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Génesis 13, versículos 12 y 13 nos dice la palabra del Señor. Génesis 13, 12 y 13. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El 13 dice, mas los hombres de Sodoma, escuchen bien lo que dice la palabra del Señor, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Habían sobrepasado su maldad. Habían sobrepasado, mis queridos, sus pecados, que eso llegó hasta el trono de Dios. La palabra de Dios dice, y lo leímos en Lucas 17, que esta sociedad de hoy, Satanás espera que sea así como lo fue en la sociedad de Sodoma y Gomorra. Que así como fue Sodoma y Gomorra, sea la sociedad de hoy. Que el corazón de los hombres solamente se incline hacia el mal. Ese plan, desde hace muchos años atrás, se está ejecutando y está dando tremendos resultados, mis queridos. Ahora, podemos hacernos la pregunta, ¿cómo está nuestra sociedad hoy? ¿Estamos siendo parecidos a la sociedad que vivió en los tiempos de Noé? ¿Estamos siendo parecidos a la sociedad que se vivió en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Esto no está en el futuro.
esto se está ejecutando en el presente y en la medida en que pase el tiempo será más fuerte. Mis queridos, esto lo estamos viviendo. Esto no es que son planes para el futuro. Eso eran planes para el futuro hace 2000, 3000 o 4000 años atrás. Hoy estamos viendo el cumplimiento de esos planes y tú y yo, mi querido hermano, tú y yo somos testigos presenciales de lo que Satanás está haciendo. Ahora, este es un movimiento de reacción que la sociedad tiene precisamente a ese otro extremo, ¿no? Que es la imposición de leyes cristianas o leyes contra Dios. Y tenemos los dos extremos, como les dije, ¿verdad? En un extremo está la parte religiosa que quiere imponer leyes sobre Dios, leyes sobre adoración, y por la otra parte está el libertinaje y nosotros estamos en medio. ¿Ya? Este nuevo orden mundial que está siendo implantado es un extremo y este libertinaje, esta perversión moral de la humanidad es el otro extremo y nosotros estamos viviendo en medio de esos dos extremos. Y quiero decirle que las dos cosas vienen, esos dos extremos se están desarrollando de una manera impresionante que nosotros vamos a quedar en medio de ese conflicto entre los dos extremos. Ahora, ¿cómo es la sociedad? ¿Cómo es la sociedad en este tiempo antes de la segunda venida de Cristo? Es una sociedad que por un extremo quiere imponer leyes contra Dios o leyes de adoración, ¿cierto? Y esta sociedad promueve todas estas clases de imposición de leyes religiosas. Y lo contrario, o sea, el otro extremo es un mundo de libertinaje sexual que los medios de comunicación están presentando, y ahí es donde Satanás lo está usando, no solamente los medios o los canales libres, sino también en las redes sociales. Satanás la está usando. Si usted abre sus redes sociales, usted va a encontrar un ataque impresionante de escenas sexuales. Miren, un amigo aquí en San Juan, él quiso ser pues un influencer y empezó a hacer videos de risa, videos así graciosos. Y bueno, le fue bien, pero hubo un tiempo en que desapareció y de pronto aparece otra vez. Pero ahora viene con videos de contenido sexual. Y eso ha sido impresionante cómo le está yendo bien a este muchacho. ¿Por qué? Porque estas personas han descubierto que lo que más despierta el interés de los que ven las redes sociales es el contenido sexual que se pueda presentar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que detrás de esto hay una mente luciferiana que está dirigiendo y conduciendo la sociedad para que sea como Sodoma y Gomorra. Ahora, Sodoma no se parece a la sociedad que quiere implantar leyes religiosas, ¿ya? Y por eso está elaborando este plan Satanás. Por un extremo, la imposición de leyes y por otro extremo, el libertinaje. Nosotros debemos de tener ese equilibrio entre estas dos cosas. Por eso estamos en medio, ya elaborando o desarrollando nuestro estilo de vida. Todo esto, mis queridos, todo esto nos está llevando a un estado de intolerancia. Un estado de intolerancia. Lo que está pasando es que Satanás está llevando a la sociedad a este estado de intolerancia. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. Ahora, ¿qué quiere decir esto, estado de intolerancia? Sencillo, que si una persona quiere ser perro, pues que sea perro. Si otra persona quiere ser gato, pues no hay nada que le pueda impedir que sea gato o que sea pájaro. Ahora, como está tocando también los cimientos de la familia, hoy es fácil elaborar cualquier clase de familia. Si un hombre quiere casarse con otro hombre, pues no hay nada que le pueda impedir. Y ese es un ataque contra la familia que Dios creó en el Edén. Se puede hacer cualquier clase de familia y no hay nada que lo pueda impedir. Esto es una reacción. Esto es una relación en contra de la colocación de leyes religiosas o políticas religiosas que vamos
que hemos visto nosotros que se están cumpliendo a través del desarrollo profético de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Pero vamos a mirar en detalle algunos conceptos interesantes en qué consiste este plan. ¿En qué consiste este plan que Satanás tiene para destruir la sociedad de hoy? Primero, como dijimos, comienza atacando a la familia. Destruir ese estado que Dios hizo en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Destruir la familia, destruir la manera que Dios formó esta familia a través de la unión entre un hombre y una mujer. Y el producto de esa unión serían los hijos. Este es el propósito, este es el plan. En esto consiste este plan luciferiano. En primer lugar, destruir el núcleo familiar y crear familias completamente diferentes a las que Dios estableció, a lo que Dios hizo en la creación. Miren, por ejemplo, vamos a mirar en Génesis 1:31, cuando Dios hizo la familia, dice la palabra del Señor, después de haber hecho al hombre el sexto día, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, la mañana, el sexto día. Todo lo que Dios hizo el sexto día fue bueno en gran manera. Y en ese sexto día Dios hizo al hombre, Dios hizo a Eva, Dios hizo el matrimonio, Dios formó la familia. Y la palabra de Dios dice que Dios vio que eso era bueno en gran manera. Y tantas cosas, tantas leyes establecidas ahí en Génesis 1 y Génesis 2. Por ejemplo, está la ley del dar, la ley del servicio, ¿cierto? Cuando un árbol te da fruto sin ninguna restricción, donde un árbol te da de comer, ya, donde produce frutos que ni siquiera él puede aprovechar. Esas leyes también están siendo atacadas por Satanás, ¿cierto? Y más porque hay cosas en la naturaleza que son gratis. Por ejemplo, el aire que nosotros respiramos, ese aire pues es un aire que Dios ha establecido allí para que podamos respirar, para que podamos estar vivos. Afortunadamente no hay nada que pueda impedirnos a nosotros ya tomar ese aire o recibir un recibo mensual por el aire que respiramos. Todavía podemos tener libertades o leyes que Dios estableció que podemos disfrutar, que aún Satanás no ha podido tocar. Y además de esto, hay algo maravilloso en la naturaleza, porque es que la naturaleza que Dios hizo nos provee a nosotros un mayor conocimiento de Dios y de los planes que Dios tiene para nosotros. Tan solo observando la naturaleza podemos ver el gran poder de nuestro gran Dios. Les voy a leer aquí, tengo un texto que se encuentra en Revier Hell el 10 de noviembre de 1844. Miren lo que dice la inspiración divina, la sierva del Señor, acerca de lo que hemos estado hablando. Dice, una pregunta: ¿acaso no suceden cosas a nuestro alrededor que nos revelan los peligros que acosan nuestra senda? Por doquier se ve ruina de la humanidad, altares familiares desintegrados, familias deshechas. Existe un extraño abandono de los principios. Las normas de la moralidad han sido rebajadas y la tierra se apresura a ser como Sodoma. Miren que la sierva del Señor fue instruida por el cielo. ¿Para qué? Para mostrarnos, para dejarnos escrito lo que ya está dicho en su palabra, donde nos dice allí que la tierra se apresura a ser como Sodoma. Y en la medida en que los años van pasando, estamos siendo semejantes más a Sodoma y a Gomorra, y ya nosotros sabemos cuáles son las condiciones que estamos viendo de que esto se está realizando. Pero ¿cómo es este plan? ¿Cómo es este proyecto? Bueno, este proyecto es una ola de corrupción y tiene varios frentes para atacar. Es una ola de corrupción y tiene varios frentes para atacar. Primero, Satanás está atacando, como dije, a la familia, ¿verdad? Está destruyéndola de esa manera. Y también está usando la alimentación. O sea, Satanás está atacando directamente la alimentación del ser humano. Y por eso el Señor, sabiendo lo que iba a pasar en el futuro, Él nos dejó el mensaje de salud, que ya hemos hablado mucho de eso, ¿cierto? Para que nosotros no podamos ser partícipe de ese plan, de ese proyecto que Satanás tiene.
el sistema de alimentación implantado por la sociedad hoy, la manera como los seres humanos comen, esos seres humanos que no tienen en cuenta los principios de salud, ese es un plan que Satanás tiene para destruir también la familia. Hoy en día, ¿qué clase de alimentos está consumiendo la sociedad? ¿A qué los lleva? Y Satanás está haciendo que el hombre consuma alimentos de tal manera que se vuelva diferente, que los alimentos puedan influir no solamente en el desarrollo de su vida, sino en el desarrollo de sus pensamientos, de sus inclinaciones, especialmente al pecado. Y Satanás hoy está realizando ese plan. En un tema posterior vamos a enfatizar cómo Satanás está usando la alimentación de la sociedad para hacer que la sociedad cambie a un estado que hoy conocemos como el estado de Sodoma y Gomorra. Otro medio que Satanás está atacando es la contaminación ambiental. Y no me refiero exactamente a lo que es el estado climático, no, sino a esa contaminación ambiental en la parte moral, en la parte espiritual y en la parte intelectual. De tal manera que por esta contaminación y también por la influencia y por el ataque a la alimentación original y la implantación de una alimentación falsa, los hombres hoy son menos hombres de lo que hace unos 60, 70 o 80 años atrás. Ya los hombres de hoy, dice la parte que estoy leyendo, dice que producen menos hormonas masculinas y menos espermas. Y esto se debe a la alimentación. Eso se debe a la alimentación. Se están consumiendo alimentos que contienen más hormonas femeninas y los hombres, al consumir estas hormonas femeninas, están produciendo menos hormonas masculinas y menos esperma. Estos datos son bastante interesantes. Esto es una realidad, aunque a nosotros no nos guste. Estamos viendo eso y eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? No es una casualidad, es un plan que Satanás está estableciendo. Así como Satanás tenía un plan para hacer caer a Adán, ¿cierto? Y hizo que Eva se separara de Adán. Y bueno, ya nosotros sabemos las consecuencias de esto. Satanás también tiene un plan hoy para que los hombres puedan ser sacados de este plan, de esta guerra, y lo hace a través de la fornicación, violación del séptimo mandamiento, que ese es otro tema aparte. Porque miren, la mayoría de los hombres hoy son esclavos de las pasiones bajas. Y esas pasiones bajas se alimentan a través de alimentos completamente diferentes a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Este es un plan que hemos venido diciendo para atacar la sociedad. En la historia de Lot vemos ya, y vamos a leer otros textos allí, en el libro de Génesis, el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 8 al 12. Miren esto. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la tierra del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En esta escena vemos a un Lot que miró la llanura. Pero ¿qué fue lo que en realidad vio Lot? Fue ese beneficio económico que él podía recibir si tomaba los mejores terrenos, las mejores tierras. Cuando Lot vio las ciudades de la llanura, él lo que vio fue riquezas. Él dice: si puedo trabajar bien esas tierras, voy a ser rico, voy a ser poderoso. Pero Abraham, que conocía esto y que sabía y estaba bien plantado,
en medio de los planes luciferianos, Abraham le advirtió de la contaminación ambiental que estaba sufriendo Sodoma y Gomorra. Abraham le explicó a Lot cuál era la condición de los hombres y las mujeres de esas ciudades, porque Abraham lo conocía. Y Lot le dijo, cuídate de acercarte a esas ciudades, porque es muy peligroso, esas ciudades están contaminadas, y si están contaminadas, tú te puedes contaminar. Era evidente el peligro que existía al acercarse a alguien que está contaminado. La contaminación espiritual es muy peligrosa y eso se nos olvida a nosotros. Y hoy está pasando lo mismo. Como hijos de Dios nos acercamos a aquellas personas que están contaminadas con una contaminación ambiental, moral, espiritual, y nos acercamos y también nos contaminamos. En aras de tener más dinero, en aras de vivir mejor, en aras de tener una mejor cama, en aras de tener un mejor carro, una mejor casa, y en aras de tener las ventajas que se tiene al tener bienes materiales, se nos olvida lo más importante, mis queridos, que es la mente de nuestros seres queridos. Y exponemos nuestras familias, exponemos a nuestros seres queridos y aún a nosotros, a esta sociedad tan pervertida, por el deseo de enriquecernos más o tener bienes materiales. Voy a leer este último párrafo. Dice, eso está en Mensaje Selecto, tomo 2, página 408. Mensaje Selecto, tomo 2, página 408, dice, Lot eligió Sodoma para que fuera un lugar para que fuera su hogar, porque vio que podía conseguir ganancias desde el punto de vista del mundo. Pero después que se hubo establecido y enriquecido en tesoros terrenales, se convenció de que se había equivocado al no tomar en consideración la base moral de la comunidad en el cual iba a construir su hogar. Lot reconoció que se había equivocado, que esos deseos de enriquecerse había expuesto a su familia a la condición moral de Sodoma y Gomorra. Y finalmente vemos que Lot termina siendo contaminado por Sodoma y Gomorra, y ya nosotros conocemos la historia. Dice otra parte aquí, los moradores de Sodoma estaban corrompidos, tenían conversaciones profanas, sus hijos se estaban volviendo como esa gente perversa. Recuerden que nosotros nos transformamos de acuerdo a lo que contemplamos. Los hijos de Lot contemplaron la condición moral de la sociedad en Sodoma y ellos llegaron a ser semejantes a ellos. Dice aquí, sus hijos estaban volviendo como esa gente perversa porque su compañía los había pervertido. Tremendo, ¿no? Cómo Lot estaba siendo contaminado y finalmente él reconoció que se había equivocado. Yo les recomiendo para que en sus casas se lean Romanos 1 del 15 del 18 al 32, porque aún en los tiempos después en el Nuevo Testamento se veía también en Roma la misma condición de Sodoma y Gomorra. O sea, no solamente la condición de Sodoma y Gomorra se vio en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, sino también en los tiempos de Roma, y también esa misma sociedad se está viendo en estos tiempos, ¿verdad? Dice allí en Romanos 1 que los hombres dejaron el uso natural de las mujeres y se encendieron en sus lascivias, hombres con hombres. Tremendo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Eran injustos, eran fornicarios, y eso es precisamente lo que se está viendo en nuestro medio. Todo esto se ha dado, ¿verdad? La condición de hoy, ¿cierto? Que vemos a nosotros que ya los hombres no son hombres, ya los hombres son mujeres, o son entre hombres y mujeres, no sabemos, ¿verdad? Ahora, ellos no nacieron así, ellos se hicieron así. No nacieron así, se hicieron así. Y vemos que Satanás está detrás de todo esto. Y quiero terminar diciendo algo, mis queridos, la familia que Dios creó es una sola. Pero si nosotros vamos a Google y preguntamos cuántas clases de familia hay, vamos a ver que hay una cantidad de clases de familia, porque Satanás ha atacado a la familia de tal manera que no solamente es una familia como Dios hizo una clase de familia, sino muchas clases de familia cuando los hombres forman matrimonios y familias con otro hombre, una mujer con otra mujer, adoptan hijos, y esto es tremendo la condición que vivimos. Debemos considerar esto, mis queridos, ¿dónde estamos viviendo?
¿Cuál es la influencia que está recibiendo nuestra familia, nuestros hijos? ¿Qué clase de alimentación tenemos? Si la alimentación que Satanás ha implantado en la sociedad o la alimentación que Dios ha establecido para nosotros. Todos estos factores influyen en el desarrollo de nuestra moralidad, porque el carácter de Cristo debe reflejarse en nosotros, y con estas condiciones, y no obedecemos lo que el Señor nos ha mandado, entonces no seremos semejantes a Jesús, seremos semejantes a Sodoma y Gomorra, seremos semejantes a este mundo, y entonces la destrucción final será también para nosotros.